Paz a vosotros, mis estimados hermanos y amigos del grupo Edificados en la Palabra. Siempre es un gusto, hermanos, poder llevar la palabra de nuestro Dios hasta sus hogares, poder compartir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es un gran privilegio, hermanos, el que el día de hoy Dios nos haya prestado la vida para poder reflexionar y escudriñar un poco su palabra y que nosotros vayamos reflexionando a través de la vida, a través de lo que hoy estamos viviendo, hermanos. Seguimos con el eslogan mensual, viendo este libro, hermanos, el Hecho de los Apóstoles, la continuación del ministerio de Jesús. En el subtema, el primer viaje misionero de Pablo, de Chipre y Galicia. Hoy, hermanos, vamos a analizar un tema, Chipre, la isla, el comienzo de las misiones y el evangelismo. Hermanos, el objetivo de este tema que vamos a analizar, hermanos, es ver este primer cuadro de la labor misionera, hermanos, en el mundo. Aquí, hermanos, nos muestra gráficamente el verdadero evangelio, pero también la implantación, hermanos, de las misiones. Estamos viendo, hermanos, el diseño y la forma de trabajo que estableció nuestro Señor Jesucristo para que el día de hoy, tanto usted como yo, tengamos ese acceso de leer la Biblia, tengamos ese acceso de ser libres del pecado y tengamos ese acceso de pertenecer a la gran familia de Dios. Este trabajo, hermanos, que se ha realizado, es un trabajo, hermanos, que sin duda alguna ha sido alcanzado de generaciones en generaciones, hermanos. Es sumamente importante verlo y mirar desde dónde viene, hermanos, este evangelio que hoy está tocando sus puertas, que hoy está tocando su corazón, hermanos. El texto base se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 13, versos del 4 al 13, que dice de la siguiente manera. Dice el subtema, hermanos, de su Biblia, los apóstoles predican en Chipre. Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Dice el verso 4, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucea y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo: Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda injusticia, ¿no cesarás del trastorno que le haces a los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego,
y no verás el sol por algún tiempo. E inminentemente cayeron sobre él la oscuridad y las tinieblas, y andando alrededor buscando quién le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillando de la doctrina del Señor. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisila y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Este es, hermanos, nuestro texto base que vamos a analizar, hermanos. Pero para que nosotros podamos entender, hermanos, la dimensión de este primer viaje misionero, hermanos, en la cual se desprenden muchas iglesias, se desprende el Evangelio, hermanos, necesitamos imaginarnos qué es lo que estaba aconteciendo en ese momento, cómo es que estaban. Pues imaginémonos este cuadro, hermanos. Seleucía, hermanos, era el puerto de mar de Antioquía y estaba a unos 24 kilómetros, hermanos, al oeste de Antioquía. Bernabé y Saulo, hermanos, imagínense, estaba Bernabé y Saulo en el puerto, ya tenían todo su equipaje y no estaban solos, estaban algunos otros compañeros que pues le hicieron compañía, los fueron a despedir, así como cuando vamos a algún lugar, nos va a despedir nuestra familia, nuestros amigos, porque saben que pues será quizás un viaje largo, que no sabemos si tenga regreso. Pero así estaba Bernabé y Saulo, hermanos. Los estaba despidiendo, hermanos, todos sus amigos. Pero ahora imagínense la conversación que ellos llevaban en ese momento. ¿Qué es lo que decían, hermanos? ¿Cómo iban? Iban quizás con ese entusiasmo, hermanos, mientras quizás compartían sus planes y sus sueños con respecto a lo que tenían por delante, al futuro que iban a ver, hermanos. Sin embargo, hermanos, la escritura no hace énfasis en esto, hermanos. La escritura solamente nos narra que ellos zarparon, así solamente con una sencillez, hermanos, de decir, ¿sabes qué? Se fueron. Pero es necesario que nosotros nos imaginemos esta parte, hermanos, porque es algo muy fundamental. Esta parte, hermanos, que vamos a ver, quizás muchos de ustedes, quienes me oyen a través de los diferentes audios, diferentes redes sociales, hermanos, quizás se van a identificar, porque estamos hablando, hermanos, de misioneros. Estamos hablando, hermanos, de pastores que sin duda alguna han escuchado el llamado de Dios y han decidido hacer pequeñas iglesias, pequeñas misiones, pequeñas congregaciones, que para la gloria de Dios, hermanos, han crecido por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Se han hecho iglesias grandes, iglesias donde reciben el llamado de nuestro Dios. Entonces este tema, hermanos, es importante porque si tú pastor que me escuchas, tu hija de pastor que me escuchas, hijo de pastor, esposa de pastor, porque en el grupo también hay hermanas que sus esposos son pastores, o tu hermano que hoy estás escuchando y que quizás has atendido el llamado de Dios y te ha nacido desde lo más profundo de tu ser el poder emprender este viaje, no lo sé, a otro pueblo, a otra ciudad, a otro lugar
que está lejos de tu tierra. Quizás este tema, hermanos, te vayas a sentir identificado. ¿Por qué? Porque a través de este tema vemos diferentes cosas que suceden, hermanos, cuando alguien inicia una misión, cuando alguien inicia, hermanos, una primera iglesia, cuando alguien sale de su zona de confort, hermanos. Chipre, hermanos, la ciudad a donde ellos se dirigen, es en esta isla, hermanos, se encuentra en la esquina del noroeste, hermanos, del mar Mediterráneo. Si usted tiene un mapa, hermanos, la mapa de la Biblia, hermanos, lo puede usted mirar ahí. Chipre, hermanos, era un lugar de paso, hermanos, de las flotas comerciales, pues se encontraba, hermanos, casi en un puerto. Era famosa, hermanos, por sus minas de cobre y por las industrias de la construcción naval, pero sobre todo, hermanos, se le conocía porque era un lugar turístico, hermanos. Era un lugar cálido, era un lugar muy atractivo, hermanos. Y la población, hermanos, que estaba ahí era griega y también era fenicia, hermanos. Aunque también había uno que otro judío, en su gran mayoría casi, hermanos. La capital, hermanos, Pafos, era famosa por su adoración a Venus, esa diosa, hermanos, a la que le rinden tributo del amor o a la inmoralidad lujuriosa, hermanos. Y era, hermanos, la inmoralidad y la naturaleza supersticiosa de la gente, hermanos, pues llegaban a un grado de degradación, hermanos, que había alcanzado a la población de la isla. Esta, hermanos, era la sociedad de la cual provenía Bernabé. Y esto es algo interesante, hermanos, porque Bernabé en este lugar había nacido, este era su hogar. Y esta fue la primera sociedad, hermanos, en la que Pablo salió para predicar el evangelio, hermanos. Inmediatamente después de que Saulo, hermanos, había hablado pues con Jesucristo en ese encuentro, hermanos, cuando Pablo le dice, ¿qué quieres que yo haga? ¿Recuerdan ese encuentro? Pues fue después de esto, hermanos. Para cuando Pablo, hermanos, llegó a la isla, esta isla llevaba aproximadamente 100 años bajo la denominación romana. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Pues que esta isla, pues obviamente, en su sangre corrían los ídolos, corrían pues las abominaciones para Dios, hermanos, y todo esto. No conocían a Dios, hermanos. Y estaba la otra ciudad, Salamina, hermanos. Y esta era la ciudad más grande que se encontraba en esta isla de Chipre, hermanos. Estaba a la costa suroeste, frente a Siria. Y esta era una ciudad, hermanos, como un centro comercial de Chipre. ¿Por qué? Porque ostentaba un excelente puerto, hermanos. Cuando nosotros leemos, hermanos, la escritura, en el verso 4, hermanos, es algo sumamente interesante. Porque dice, hermanos, el verso 4, dice, ellos entonces, enviados por alguien, hermanos. ¿Quién? Por el Espíritu Santo. Es algo importante porque dice que fueron enviados por el Espíritu Santo y de ahí descendieron, hermanos. Los siervos, hermanos de Dios, fueron enviados por el Espíritu Santo. No había, hermanos, no habían salido solamente por su propia cuenta. No iban, hermanos, porque así lo sentían, hermanos, o porque cierta idea interior les dijo que debían de hacer esto, hermanos. Tampoco lo hacían, hermanos, porque pues la iglesia los había comisionado, no, nada de eso, hermanos. Ni porque ellos habían sido ser misioneros de profesión, así como lo hay hoy en día, hermanos. No, hermanos.
Esto, hermanos, fue la fuente de su llamamiento, hermanos, y era una misión que el Espíritu Santo les había dicho, hermanos. Era el Espíritu Santo de Dios quien los había llamado y les estaba enviando, hermanos. Por eso dice que descendió enviados por el Espíritu Santo, hermanos. La dirección del Espíritu Santo, hermanos, es decisiva para el siervo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque son guiados por Él, hermanos. Porque cuando lo hacemos por emoción, esa emoción se acaba en 2, 3 días, hermanos. Cuando lo hacemos nosotros por impulso, quizás por un impulso humano, hermanos, quizás van a venir, pues, los problemas, van a venir, hermanos, ciertas dificultades. Y si lo hacemos por impulso, por emoción, hermanos, eso nos va a acabar rápido. Así que cuando nace, hermanos, del Espíritu Santo, hermanos, cuando el Espíritu nos guía, nos da mucho ánimo, hermanos. Y por lo general, hermanos, cuando nos da este ánimo, no hay nada que nos detenga, porque es el Espíritu quien nos lleva, quien nos guía. Por lo tanto, hermanos, así como Pablo y Bernabé iban a salir triunfantes, así también nosotros, hermanos, salimos triunfantes cuando somos guiados por el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo iba a actuar en ellos. Uno, porque eran hijos de Dios, hermanos. Dos, porque el Espíritu Santo iba a morar en ellos. Tres, hermanos, porque el Espíritu Santo les iba a dar todas las palabras que ellos van a decir. Porque si bien, hermanos, al momento que nosotros también pensamos o decidimos salir, hermanos, de nuestra zona de confort, cuando nosotros pensamos, hermanos, que podemos salir, hay a veces que se nos hace un nudo en la garganta. Hay a veces que no sabemos ni qué decir. El día de ayer, hermanos, tuvimos el privilegio, hermanos, de poder compartir la palabra de Dios en las calles. Y tuve el hermoso privilegio también de ser acompañado de mi hijo. Y yo le decía a mi hijo, vamos a hablar, vamos a platicar con la gente que va pasando en la calle. Y él me decía, no sé, no puedo, tengo miedo. Y le decía, ¿por qué? No sé qué decirles, no, tengo miedo a que me rechacen, tengo miedo a esto, tengo miedo al otro. Y yo le decía, no tengas miedo, no tengas miedo. Porque si vamos guiados por el Espíritu Santo va a poner palabras en nosotros y Él nos va a guiar. Y Él nos va a decir qué es lo que vamos a ir diciendo. Gracias a Dios, hermanos, hubo personas nuevas que asistieron, que escucharon por primera vez la palabra, personas que no eran de México, hermanos, sino que venían de otros países. Y eso es muy bueno, hermanos, porque hacemos lo que Dios le agrada, la voluntad de nuestro Dios, hermanos. Así que el Espíritu Santo nos guía, así como guió, hermanos, a Saulo y a Bernabé, hermanos, así Dios también nos guía. En el verso 5 y 6, hermanos, nos vamos a encontrar que el Espíritu pone, hermanos, la obra, las misiones y el evangelismo, hermanos. Cuando Saulo, hermanos, cuando Pablo y Bernabé llegaron, hermanos, a ese lugar, lo primero que hicieron es hacer siervos, hermanos, hacer discípulos. Dice la palabra de Dios que llevaron también a Juan Marcos, hermanos. Y aquí, hermanos, Juan, hermanos, era el asistente, era el ayudante, era el auxiliar, era también, hermanos, quien estaba a cargo de algunos trabajos que Pablo, hermanos, le había dado, hermanos. Pero él había sido discipulado por Bernabé y Pablo, hermanos. Y en las palabras que nosotros podemos ver
en Mateo capítulo 28, verso 19, cuando Jesús se les aparece a sus discípulos, les dice, por tanto, dice, haced discípulos a todas las naciones. Esa palabra, hermanos, se debe de quedar muy grabada dentro de nosotros, porque la idea, hermanos, a destacar es que nuestro Señor no nos dice solamente, hermanos, que vayamos a evangelizar, sino que nos dice que debemos, hermanos, hacer discípulos, y Él nos va enseñando cómo hacerlo. Es una estrategia importante, hermanos, porque cuando vamos por una ciudad, dos personas no pueden abarcar tanta ciudad, hermano. Si la ciudad es muy grande, ¿qué estrategia hay que utilizar? Bueno, hay que empezar a hacer discípulos, hay que evangelizar, pero después de evangelizar hay que hacer discípulos para que los mismos discípulos lleven las buenas nuevas a todos aquellos que no saben. Así que hay una estrategia, hermanos, después de todo esto. Y el Señor nos dice esto, hermanos, que hagamos esos discípulos. No solo, hermanos, nos menciona su objetivo fundamental o el propósito primordial, hermanos, sino que nos da ese método, hermanos, para poder evangelizar. Y Él, hermanos, evangeliza, hermanos, y hace sus discípulos. ¿Para qué? Para que toda la obra llegue. Y así como Pablo aprendió de Jesucristo, así ahora sus discípulos van aprendiendo, hermanos, de Él. Y qué importante labor, hermanos, hacer los discípulos. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nos encontramos dentro de las iglesias, hermanos que no fueron discipulados, hermanos que no fueron trabajados, que no fueron enseñados por alguien más y que tristemente, hermanos, están haciendo otro tipo de cosas, otro tipo de trabajos, de ministerios dentro de la iglesia, hermanos, porque no fueron bien enseñados. Así que si usted, hermano, hermana que me escucha, tiene, hermanos, esta doctrina sana, hermanos, enseña a los demás para que así como Pablo aprendió de Jesús, así Pablo enseñó a los demás, se vaya comunicando y no se pierda, hermanos, la sana doctrina a través de las generaciones. Dice el verso 7, hermanos, que estaba también, el verso 6 dice que estaba un mago, hermanos, llamado, que era profeta judío, era un falso profeta judío llamado Bar Jesús, hermanos. Este Bar Jesús, hermanos, era digamos, que un aprendiz, pero que al mismo tiempo no había aprendido bien la sana doctrina. Así que era un tipo, hermanos, que en la cual estaba revolviendo, hermanos, la verdad, estaba revolviendo todo con la filosofía humana, con la ciencia, con la religión. Y esto explica, hermanos, que era un hombre que tenía, hermanos, pues algo malo, un demonio malo, hermanos, dentro de él, porque no predicaba la sana doctrina, sino que lo poco que él conocía de Jesús, lo poco que él conocía de Dios, lo iba mezclando, hermanos, con otras ideas, con otras cosas, hermanos, que tenía, que iba contaminando cada una de ellas, hermanos. Pero también dice que había el verso 7, perdón, dice que estaba con él el procónsul Sergio Pablo, y dice que este era un varón prudente. Este varón, hermanos, era el gobernador romano de ese país, hermanos. Y los procónsules romanos, hermanos, eran designados y controlados por el Senado romano. Él, hermanos, era el oficial del más alto rango que existía en esa ciudad. Era un hombre de mayor poder e influencia en esa isla, hermanos. Y la
La Biblia, hermanos, lo destaca. ¿Por qué lo destaca? Porque dice que como era un varón prudente, él leía muchos libros, él era un intelectual, hermanos, de la lectura, pero que tenía sus dudas, hermanos. Él sabía que también existía un Dios, pero necesitaba que alguien le enseñara. Así que llama, hermanos, a Saulo y llama a Bernabé, hermanos. ¿Para qué? Dice la palabra de Dios que deseaba oír el Evangelio. Y esto nos lleva, hermanos, a otra historia. Recordarán a Felipe y el etíope, cuando el Espíritu Santo le dice al etíope, a Felipe que descienda para que le hable al etíope. Asimismo sucede, hermanos, con Sergio Pablo. Él necesitaba oír la palabra de Dios. Así que los designados eran Saulo y Bernabé. Pero se encuentran, hermanos, con este hombre, hermanos, con Elimás, hermanos, que así se traduce también su nombre, eh, el mago, Elimás el mago, hermanos. Entonces, ¿qué pasa ahí, hermanos? Él había, él era como una piedra de tropiezo, hermanos, que se estaba entre, o más que nada, era la persona que no quería, hermanos, que, que este procursor escuchara el Evangelio. Así que era piedra de tropiezo, hermanos. Así que era esa persona que no quería, hermanos, que se escuchara el Evangelio no solamente a él, sino a todo el pueblo, a toda esa ciudad. Así que dice el verso 8, hermanos, y el verso 11, dice, pero le resistía Elimás el mago, procurando apartar de la fe al procursor. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando sus ojos en él, le dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda injusticia, ¿no cesarás del trastorno de los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti. ¿Y qué dice? Y serás ciego, hermano. Se pronuncia, hermanos, Pablo pronuncia un juicio, pero no lo hace por él mismo, sino que lo hace, hermanos, a través del Espíritu Santo, hermanos. A través de eso lo hace Pablo. No obstante, hermanos, se debe pronunciar este juicio según la palabra de Dios y se debe declarar, hermanos, sobre los que lo rechazan y los que se oponen, como fue este mago, hermanos. Elimás, hermanos, era el título oficial de este mago. Quizás, hermanos, este significa un hombre sabio. Su nombre, Bad Jesús, hermanos, que significa hijo de Jesús o de Josué. Así, esto es lo que significa su nombre, hermanos. Pero, bueno, para que no nos confundamos, hermanos, recuerde que Jesús en esos tiempos, hermanos, era un nombre común en ciertas naciones, hermanos. Y este mago era un sacerdote religioso, un judío que enseñaba la verdad, hermanos, pero la verdad del monoteísmo. Es decir, hermanos, que existía un único Dios, pero que también estaba mezclando, hermanos, como lo dije hace un momento, la verdad con la filosofía, con la ciencia, con la astrología y con magias de religiones orientales, hermanos. Así que lo que hizo, hermanos, inmediatamente, Pablo, hermanos, es que emitiera un juicio en contra de ese hombre, hermanos, que lo resistía, de ese hombre que se ponía cara a cara en contra de la predicación de la palabra de Dios, hermanos. Y la idea, hermanos, es una oposición continua y persistente. Él hizo, hermanos, lo mejor que pudo para evitar que el gobernador se entregara a Cristo. Pero, ¿qué creen? El juicio provenía, hermanos, del Espíritu Santo y no de Pablo.
Lo que Pablo hizo, hermanos, no provenía de sí mismo, ni de sus emociones, ni de su resentimiento personal, hermanos. El juicio, hermanos, era del Espíritu Santo. Y Dios había, hermanos, tolerado bastante aquel pecado de ese hombre, de su destrucción, de que se anteponía, de su hostilidad, hermanos. Y estos pecados, hermanos, pues ya eran grandes delante de Dios. Así que decide, hermanos, hacer esto. Cuando usted, hermanos, usted que ya tiene experiencia, hermanos, en abrir misiones, o que lo piensa hacer, hermanos, no dude que también se va a encontrar este tipo de personas, personas que quizás sean intelectuales y que quizás estén más confiados en algunos libros que no sea la Biblia, que se van a anteponer ante la palabra de Dios. Pero usted no se preocupe, usted sea como Pablo, porque el Espíritu de Dios va a decir qué es lo que va a hacer. Después, hermanos, dice que después de que Pablo, hermanos, lanza este juicio, hubo una conversión. Dice el verso 12, hermanos. Dice el verso 12, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, dice que creyó maravillado de la doctrina del Señor. Creyó maravillado de la doctrina del Señor. Note este punto importante, hermanos. La conversión del procónsul, hermanos, cuando él cree, no estaba maravillado, hermanos, o no estaba perplejo, hermanos, por el juicio que vino sobre este falso profeta, hermanos. O sea, él no se quedó perplejo, hermanos, de que este mago haya quedado, ciego, hermanos, de que este sabio haya quedado ciego, sino que él se maravilló, hermanos, por la doctrina del Señor, dice. Eso fue lo que lo maravilló, hermanos. Si de por sí ya traía una espinita ahí, hermanos, ahora un poquito más de lo que Pablo le estaba enseñando, pues su conversión, hermanos, fue inmediata. Obviamente, hermanos, la escritura no nos dice lo mismo que el etíope. Cuando el etíope dice, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Aquí la Biblia no nos dice eso, pero podemos nosotros imaginarnos que después de todo esto, quizás haya sido bautizado, hermanos. Pero bueno, esa es otra parte, hermanos. Cuando vemos el verso 13, hay una decepción muy grande, hermanos. Hay una decepción muy grande, pero que no podemos dejar atrás. Como les comenté en un principio, hermanos, quizás esta narrativa, hermanos, de la Biblia, quizás para nosotros sea algo que hayamos vivido o que vamos a vivir. Así que no falte la esperanza en nuestras vidas, porque dice en esta parte, el verso 13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. O sea que ya iban ya a otra ciudad, ya no se iban, ya no quedaron ahí. ¿Por qué? Porque la misión era seguir el Evangelio a todas las naciones, a toda la isla, no solamente en esa ciudad. Y luego dice, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. La pregunta es, hermanos, ¿por qué Juan dejó a Pablo y a Bernabé, hermanos? ¿Por qué habrá sido? Pues quizás, hermanos, imaginándonos un poquito, porque la Biblia tampoco nos lo dice, hermanos, estudiando un poquito esta parte, quizás hay varias razones. Y una de esas quizá habrá sido por celo, no lo sé. ¿Por qué? Porque Bernabé era tío de Marcos y Bernabé estaba entregando las riendas de liderazgo ¿a quién? A Pablo. Recuerden que Pablo apenas estaba siendo convertido.
Puede ser que Marcos, hermanos, quizás también habría la posibilidad de que se opusiera a la misión de los gentiles, como en su ocasión lo había hecho Pedro, hermanos. O quizás estaba sintiendo que estaba siendo opacado por Pablo, pues quizás estaba, no lo sé, sonaba insoportable, hermanos, para él, viendo cómo Pablo crecía, hermanos. O quizás sintió que la comisión, hermanos, o la idea general, hermanos, por la cual ellos habían ido a la isla de Chipre, ya se había extendido más, no lo sé, hermanos, porque quizás la idea solamente era ir a Chipre y de ahí regresar, pero ellos decidieron, hermanos, zarpar a Perge de Panfilia, y quizás Juan, hermanos, dijo, oye, pero ya estamos más lejos de la casa, ya no podemos ir más para allá, quizás extrañaba a su familia, no lo sé, y decidió irse a Jerusalén, hermanos. Sin embargo, hermanos, la actitud de Pablo parece indicar que Marcos, hermanos, simplemente no tenía esa resistencia. Era capaz, hermanos, quizás de comenzar las cosas, pero no podía terminarlas. Tuvo miedo y quizás se retrajo de lo peligroso y lo duro que era ese viaje, hermanos. ¿Por qué? Porque se tenían que cruzar montañas rocosas, hermanos. Dicho camino, hermanos, estaba, pues no era un camino seguro, hermanos, no es como hoy, que quizás queremos ir a otro pueblo, a otra ciudad, que quizás querramos ir a levantar misiones, hermanos, y fácil y rápido tenemos algún vehículo, alguien nos presta un vehículo, o por las diferentes aplicaciones, hermanos. No, ahí se tenía que ir caminando, se tenía que ir cruzando caminos, hermanos, sumamente peligrosos, donde había ladrones, donde había un lugar quizás árido, rocoso, y quizás había sido abandonado, que casi no estaba transitado, hermanos. Para alguno de los peligros que probablemente se refiere esta travesía, hermanos. Pero el mensaje aquí, hermanos, el mensaje aquí es el siguiente: que cuando nosotros, hermanos, decidimos o tomamos esta parte de servirle al Señor, hermanos, tenemos que pensar algo como lo dice Lucas capítulo 9, hermanos. Vaya conmigo, hermanos, en Lucas capítulo 9. Fíjese cómo lo dice, hermanos, y es algo que nosotros debemos de pensar. Lucas capítulo 9, verso 62. Dice de la siguiente manera. Lucas 9:62 dice, y Jesús les dijo, ninguno poniendo su mano en el arado mira hacia atrás y es apto para el reino de Dios. ¿Qué nos quiere decir, hermanos? Que todo siervo del Señor que se encuentra con discípulos que desiertan del ministerio, pues sencillamente no están dispuestos, hermanos, a pagar el precio del discipulado. Esto, hermanos, es lo que mencionábamos en el verso 4, hermanos, que cuando son guiados por el Espíritu de Dios, hermanos, no hay nada que los detenga, porque el Espíritu de Dios los impulsa, hermanos, a cumplir sus metas. Pero cuando son por emociones, hermanos, y no calculamos el precio de ser siervos de Dios, a medio camino se nos va el gas, hermanos, a medio camino se nos van las ganas, a medio camino, hermanos, ya no queremos hacer nada. Así que esta parte, hermanos, es de discernimiento, esta parte es de que nosotros reflexionemos en dónde estamos, qué trabajo desarrollamos, hermanos. Así que nosotros vamos viendo, hermanos, cómo estos discípulos, hermanos, Pablo y Bernabé, hermanos, se aventuran y empiezan a predicar la palabra. Esto, hermanos, parece indicar que
todo, hermanos, que todo esto lleva a un lugar grande, hermanos. Pero hay algo que también quisiera yo comentar, hermanos, en el verso 14 que estamos viendo. El verso 14 nos trae algo también que nosotros debemos de mirar. Hechos, leímos en el libro de los Hechos, pero ahora en el verso 14 cuando dice, ellos pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisila y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Este es el último verso, hermanos. ¿Por qué? Porque quizás, hermanos, esta fue en la ciudad donde quizás ya no se terminó de evangelizar, hermanos. Recuerde que después de todo esto, Pablo, hermanos, recibe el aguijón, hermanos, ese aguijón que le produce calentura, que es una enfermedad, hermanos, terrible y que quizás lo que este aguijón produciera un dolor terrible, no lo sé, hermanos. Se enferma Pablo, hermanos, y decide posponer esta parte. Quizás esta ciudad, hermanos, ya no fue, pues, predicado el evangelio, hermanos, pero ahí quedó, hermanos. La historia continúa, hermanos, en el verso 15, hermanos, de este capítulo 13, pero, hermanos, esto lo veremos en el siguiente tema, hermanos. Así que yo quiero, hermanos, que reflexionemos en esta parte, cada uno de nosotros, reflexionemos qué trabajo conlleva, hermanos, abrir una misión, qué trabajo conlleva abrir paso, hermanos, a nuevas generaciones para que escuchen el Evangelio, para que la palabra de Dios no se detenga y siga adelante, hermanos. Valorar el trabajo de tu pastor, valorar el trabajo de los misioneros, valorar el trabajo de los evangelistas. Esta palabra, hermanos, nos lleva a que nosotros también debemos de apoyar, que quizás no sea nuestro don, hermanos, pero sí tenemos esas ganas de apoyar, lo hagamos, hermanos, porque es un trabajo de toda la iglesia, de todo creyente, no solamente de unos. Y quiero concluir, hermanos, este tema con Isaías capítulo 52, verso 6, que dice de la siguiente manera: por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Amén, hermanos, amén. Yo espero, hermanos, que esta palabra la podamos reflexionar, la podamos escuchar una y otra vez, para que Dios nos dé, hermanos, y derrame su Espíritu Santo en cada uno de nosotros y podamos seguir, hermanos, compartiendo la palabra de Dios y no olvidando lo que los héroes de la fe sufrieron, para que también en este día, en este momento y en el lugar donde usted está, en la nación que usted está, hermanos, llegue el Evangelio de Dios. Vamos a orar, hermanos, para que podamos clausurar estos momentos de estudio. Bendito y eterno Dios, Señor Todopoderoso, Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, así como tú llamaste, bendito Dios, a Pablo, hermano, que tú, Señor, le hiciste ver las cosas y que él reconoció tu voz y dijo, heme aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Así hoy, bendito Dios, te damos las gracias porque el Evangelio ha llegado a nuestras vidas y porque hemos podido utilizar las diferentes redes sociales para que llegue la palabra hasta aquel rincón que no ha llegado. Gracias, bendito Dios, porque tú pones estos temas a través de nuestros hermanos administradores y que juntos podamos nosotros también compartir de lo que tú nos has dado. Gracias, bendito Dios, por todo.
Que tú, Señor, seas en cada una de la vida de aquellos que hoy han escuchado, Señor, tu palabra, que siga, Señor, reproduciéndose, que siga llegando a más lugares, Señor. Y que tú consueles, Señor, cada corazón que hoy está entristecido. Que tu palabra, bendito Dios, lleve la esperanza y la paz en aquel lugar donde haya conflicto, Señor. Muchas gracias, Señor, por todo. Gracias en el nombre santo y poderoso de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. A Él sea la honra, la gloria juntamente contigo. Amén y amén. Ha estado con ustedes su hermano en Cristo, Lenin Gómez, desde la Ciudad de México. Paz a vosotros.